ponemos la palabra, Señor, la expresión de tu pensamiento, para que, Señor, tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea guiándonos en ella, para que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y para que la gloria de Dios sea manifiesta y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro amado Padre Celestial. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Aleluya. Hermanos, una nueva gran bienvenida a todos. Creemos que hoy el Señor tiene palabra para nuestra vida, porque sus misericordias no solamente son nuevas cada día, sino que también su palabra, que es viva y eficaz, esa palabra es una palabra rema constante en nuestras vidas y en nuestros corazones para caminar correctamente y estar abriendo brecha, ¿recuerdan?, en esta tierra, y de esa manera preparar el camino para muchos que ya están llegando. Así que prepárese para esta palabra, disponga su corazón, deje todo listo, y vamos entonces a este tiempo en el cual vamos a identificar esta palabra que el Señor me permite compartir hoy, y que la denominé el aguijón en la carne, más bien un aguijón en la carne. Para ello quiero invitarlo a la segunda carta del apóstol Pablo que envió a los Corintios. Segunda carta, capítulo 11, en el versículo 16 al 30. Y antes de leer este capítulo 11, versículo 16 al 30, pues es bastante largo. Entonces voy a hacerle un resumen de lo que está pasando en este capítulo 11, cuando cuando Pablo envía esa palabra, esta carta, a la iglesia de Corinto. Sucedía en el contexto que la experiencia de la que va a hablar Pablo aquí es una experiencia que él tuvo personal en la vida de él como apóstol, y él explica en su experiencia personal lo que le pasó al compartir el evangelio de Jesucristo luego de haberlo recibido de nuestro Señor, porque él mismo fue quien le enseñó y le compartió para que fuera a los gentiles a llevar la palabra. El último apóstol, Pablo, y la palabra Pablo significa pequeño, por eso él decía, yo el más pequeño de los apóstoles, porque fue el último apóstol, porque fue testigo, oyó, vio a Jesucristo y aún lo palpó, porque él participaba en los tiempos de Jesús de las leyes judías, porque él era fariseo y estaba en la escuela de Gamaliel. Así que muchas veces Pablo, siendo Saulo de Tarso, vio a Jesús. Y además, cuando ya en el camino a Damasco el Señor Jesús se le presenta a él, pues el mismo Señor Jesucristo fue quien le enseñó a Pablo, quien no solamente lo oyó, sino que fue enseñado por él en todo lo que tenía que ver con el evangelio a los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo arremete en el capítulo 11 muy enérgicamente contra los que se hacen llamar superapóstoles, porque se presentaba que en ese tiempo también aparecieron muchos renombrándose en que eran mucho más grandes apóstoles que los 12 apóstoles que dejó Jesús. Y arremete contra ellos porque estos superapóstoles traían enseñanzas torcidas
predicando un Jesús totalmente diferente al que los apóstoles de Jesús predicaban. Era un evangelio diferente al que se les había compartido. Y Pablo les comparte también a los de Corinto que él nunca, escuche esto, les colocó ninguna carga financiera. Nunca pidió un peso. Nunca les metió la mano al bolsillo. Él es claro en esto y lo dice. Aún con lo que había ocurrido, porque él estuvo mucho tiempo allí. Y les advirtió también esto, de cómo ellos, estos superapóstoles, se jactaban de su trabajo y logros personales, aún siendo falsos apóstoles. Porque llegaban allí y mostraban cosas que eran terrenales. Y les advirtió. Y les escribe allí en la carta diciéndoles que aunque él fuera un orador inexperto, textualmente lo dice en el capítulo 11, no le faltaba el verdadero conocimiento del evangelio que recibió de nuestro Señor Jesucristo, el cual él se los había transmitido a ellos todo ese tiempo, inclusive la primera vez que estuvo con ellos. Así que Pablo les expresa que él tendría de qué jactarse más que esos llamados superapóstoles. Que si ellos se jactaban de mostrar ahí todo lo que decían y de enseñar cosas torcidas que no iban con el evangelio de los apóstoles, él tendría de qué jactarse más, o sea, de qué gloriarse más que ellos. ¿Por qué? Porque él dice que no solo por la palabra que les había llevado del evangelio, sino también por lo que él había experimentado en su propia vida esos 14 años, que había recibido más agravios que los que habían recibido ellos, que donde quiera que llegaba era perseguido por el evangelio. Así que él tenía de qué jactarse más de las persecuciones, de los agravios, de los apedreamientos, de los naufragios, de las 5 veces que fue golpeado con 39 latigazos, como él enfrentó ríos tempestuosos, ladrones en el camino que les quitaron las cosas, que padeció hambre, escuche esto, muchas veces, que tembló de frío en muchas circunstancias, que soportó noches sin dormir y aún quedarse sin ropa para poderse abrigar. Entonces, Pablo les expresa eso en el capítulo 11 a los Corintios, en la segunda carta, porque resulta que estos hombres que fueron allá después de él, porque él fue primero, y luego llegaron ellos, y se jactaban mostrando todo lo que ellos lograban y todo lo que hicieron, porque se llamaban autoapóstoles, y se jactaban de todo lo que vivían y lo que habían padecido. Por eso Pablo le dice, más yo tendría de que jactarme, porque yo he sufrido más que ellos. Yo he sufrido todo esto: apedreamientos, latigazos, agravios, persecuciones, encarcelamientos, naufragios, padecimientos de hambre, padecimientos de frío, todo eso. Entonces Pablo se levanta y dice esto. Y a causa de esto, entonces vemos de que Pablo se siente y le duele en su corazón, porque vienen otros cuando él también fue sencillo, descomplicado, humilde, y nunca fue un agravio para ellos. Pero estos hombres, y lo dice en el capítulo 11, si usted lo lee completo, estos hombres sustraían dinero de ellos. Cada vez que iban, les sacaban dinero a ellos. Lo dice el capítulo 11, no lo digo yo, está escrito allí. Y estos falsos hombres
Les sustraían, les quitaban la riqueza, les quitaban el dinero para poder recibir los favores de Dios. ¿Y sabe qué hacían los hermanos de Corinto? Sacaban y daban para todas partes, a ellos, para que Dios pudiera bendecirlos. Ese era el contexto para poder tratar hoy el texto que vamos a tratar. Ahora quiero que se vaya al capítulo 12, quería resumirles para ir directamente a la palabra. Y en el capítulo 12, entonces ahora, cuando ya Pablo les cuenta toda su experiencia física, de todo lo que sufrió y que él antes tenía que jactarse, pero que no lo hacía, por humildad y sencillez y respeto a Dios, en el capítulo 12, él cuenta, aparte de esas vivencias físicas, su vivencia espiritual. Y en el 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 2, entonces Pablo expresa de la siguiente manera: mi jactancia no servirá de nada. Todo lo que acabo de hablar. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Aquí ya Pablo empieza a hablar de su experiencia, ya no física, sino espiritual. Porque él quiere mostrarle que físicamente y experimentar en su experiencia personal y física, tanto espiritual como física, tenía de que gloriarse más que todos esos hombres que hacían esas cosas. Sin embargo, él dice esto: a mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años, explica Pablo, fui llevado hasta el tercer cielo. Sí, fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, pudo haber sido una visión o pudo haber sido una persona que llevaron al tercer cielo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. Entonces, estamos ya en 2 de Corintios, porque estaba ahorita leyendo 1 de Corintios, y estamos en 2 de Corintios capítulo 12. Y aquí entonces Pablo comparte esa experiencia espiritual, ya no la física de todos los agravios, dolores, latigazos, fríos, hambres, noches sin dormir, apedreamientos, naufragios, sino que ahora no dice eso, sino que podía también jactarme de mi vida espiritual. Yo fui al tercer cielo. En el cuerpo no sé, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, solo Dios lo sabe. Y dice allí que él vio, escuchó palabras y vio cosas que no se pueden expresar con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Entonces, él fue llevado al trono de Dios. Él fue llevado al tercer cielo. Y para que usted se dé una idea de lo que él vio, porque él no lo expresó, dice que no lo podía contar. Sí hubo un hombre que vivió esa misma experiencia y que fue Isaías. Isaías capítulo 6 nos cuenta cómo él también en una visión fue llevado al trono celestial, al tercer cielo. Y pudo ver los serafines y pudo ver la magnificencia y la santidad de Dios, tanto que él decía: soy muerto porque mis ojos han visto a mi Señor. Pero nos damos cuenta de que unos ángeles allí, unos serafines, colocaron unos carbones en su boca y le dijeron: tu pecado ha sido perdonado, esté tranquilo, porque él sabía
siquiera inmundo para estar allí. Asimismo, Pablo fue llevado a ese lugar y Dios le permitió ver y oír la grandeza, la majestuosidad, la gran riqueza de las inescrutables riquezas de Dios que estaban en el trono celestial. Pero ¿sabe? Pablo no fue el único. Hubo otra persona que también estuvo allí. ¿Recuerda usted a Moisés? Bueno, Moisés estaba, recuerda cuando sacó al pueblo de Israel, lo llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios le dijo que subiera al monte porque le iba a dar la ley, las tablas de piedra. Y dice que él subió al monte solo, nadie más podía subir, y se introdujo dentro de aquella nube espesa, de donde salían truenos y relámpagos, y allí estuvo 40 días y 40 noches, en los cuales salió de allí, de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, y bajó para entregar las tablas, las tablas de piedra, donde estaba la ley de Dios para el pueblo. Y dice la palabra que él tuvo que volver a subir, porque cuando bajó, el pueblo ya estaba idolatrando animales y haciendo fiestas paganas. Y tuvo que subir otra vez porque él rompió las piedras, las tablas de piedra donde Dios colocó la ley, y tuvo que volver a subir otra vez al monte 40 días y 40 noches. Eso estuvo 80 días y 80 noches. Ese lugar a donde entró Moisés, ese lugar pareciera que hubiera sido como un lugar para entrar a otra dimensión, porque al entrar allí a la nube, entonces era inmediatamente trasladado, una teletransportación, si se puede decir, para que llegara al tercer cielo, donde prácticamente vio las mismas cosas que Pablo también vio. La diferencia es que Dios le dijo a Moisés que le hiciera un tabernáculo y que lo tenía que hacer conforme se le había mostrado allí en el monte. Entonces, de esa manera estuvo él en el paraíso celestial, igual que Pablo, y oyó, dice, palabras increíbles que no podía expresar con palabras. Y además dice Pablo que vio y escuchó cosas que a ningún hombre se le había permitido hablar de hecho. Parece que no fue el único. Así que el apóstol Pablo demuestra con ello a los corintios en su segunda carta que nadie más para jactarse como él de poder contar sus experiencias, tanto misioneras, las vivenciales, como sus personales o espirituales, por su relación íntima con Dios. Y allí exhorta a los hermanos de Corinto, porque a esos falsos profetas o apóstoles los escuchan, los reciben, les proveen y los envían con riquezas a su sitio de origen. Eso lo dice 2 de Corintios 11. Yo no. Eso está allí escrito. Yo no estoy hablando de nadie. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y hacen caso a esas falsas enseñanzas al ser atraídos por historias y fábulas falsas con las cuales buscan sacarles a ellos el dinero y sus bienes. Eso lo ve usted en la segunda carta de Corintios, capítulo 11. Lo puede leer completico. Y por eso en el 12, ya Pablo dice, me tendría que jactar también de esto. Pero sabe, mire lo que pasó. Lea el versículo 5 al 6. 2 de Corintios 12, 5 al 6. De esa experiencia de la que acaba de contar Pablo, vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Mire la actitud de este hombre. Solamente me jactaré de mis debilidades.
si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Pablo, que significa pequeño, expresa que por eso tendría que jactarse, gloriarse, pero que no lo haría. Solo me jactaré, dijo Pablo, de mis debilidades, expresó. Así que Pablo expresa que no quiere que le atribuyan méritos más allá que el mensaje del evangelio que ha predicado. O sea, no quiere recibir adulación o gloria por llevarles el mensaje de la verdadera doctrina, del verdadero evangelio de Jesucristo. Dice que por eso no me jactaré, ni recibiré ninguna adulación, ni exaltación de hombre alguno, porque sencillamente estoy haciendo lo que el Señor me dijo, y toda la gloria, la honra y la alabanza tienen que ser para Él. Entonces Pablo deja claro que él le está hablando a la iglesia de Corinto para que aprendan a diferenciar de cómo un hijo de Dios se debe portar cuando recibe el conocimiento de Dios, cuando recibe la revelación de Dios, la manera en que nosotros tenemos que compartir y la manera en que tenemos que comportarnos cuando recibimos una verdad que en ese momento es revelación para nosotros, pero que ya está revelada en la palabra de Dios. Yo sé que tú como yo hemos tenido revelaciones, hemos tenido experiencias sobrenaturales. Yo sé que tú como yo hemos tenido tiempos de intimidad con Dios, donde el mismo Dios nos ha mostrado panoramas, lugares, visiones, sueños, cosas maravillosas. Y sabemos nosotros que muchas de ellas son mensajes para nuestra vida personal de parte de Dios, que nos ayuda a guiar por el camino correcto. Y también tenemos la palabra más precisa, más perfecta, la palabra más segura, que sabemos que esta palabra, la expresión de su pensamiento, es la que nos trae el conocimiento de parte de Dios por el Espíritu Santo para saber cómo debemos caminar con Él en una relación perfecta. Y la razón por la cual Él nos transmite todo este conocimiento y todas estas revelaciones y todas estas visiones y sueños que hemos tenido por el Espíritu Santo, pues lo hace es para que nuestra fe se fortalezca. Y para que cuando compartamos la palabra, cuando hagamos discípulos, cuando llevamos el discipulado, cuando usted es preparado, no nos jactemos de saber más que otros. No podemos decir que este está equivocado o aquel o lo otro. No, es un error nuestro, de nuestra carne. Porque cuando recibimos estas verdades, y wow, son noticia para nosotros, y nos transmite el Señor esa revelación, quisiéramos ir y transmitírsela a todo el mundo. Pero el Señor dice, espérate, es para ti. Es tu vida, es la revelación para tu vida, no para el otro. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con ellos. Y uno quisiera transmitirles esta verdad inmediatamente, pero Pablo inclusive decía, tendría que jactarme más que esos otros, pero no lo hago. Más bien me fortalezco en mis debilidades. Dios, apreciado hermano, conocía el corazón de Pablo. Dios sabía de qué casa, dónde estudió, dónde se preparó, dónde recibió el conocimiento, porque era un fariseo recto que cumplía la ley según él. Preparado en la escuela de Gamaliel,
participó inclusive de los apedreamientos de Esteban. E inclusive también vio a Jesús y sus apóstoles. Dios sabía el trasfondo de Pablo cuando era Saulo de Tarso. Pero Dios le plació, por su gracia, colocar el evangelio en la vida de él para que se lo llevara y se lo transmitiera a los gentiles por todo el Asia, incluyendo la iglesia de Corinto, a la cual está enviando esa carta. Y es aquí, mi apreciado hermano, amigo que nos escuchas, hermano en la fe, ministro, pastor, evangelista, que el Señor habla a la vida de Pablo. Y mire lo que pasa en el versículo 7. En el versículo 7, después de que Pablo expresó esto, dijo: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pablo expresa cómo a él, a quien se le dio tanta revelación en la palabra, tanto entendimiento, conocimiento, y que tuvo experiencias sobrenaturales en otra dimensión, Dios le colocó en su carne una espina, un aguijón en su carne. Dios lo hizo, no lo hizo nadie más, sino que Dios lo hizo. Dice el versículo 7, me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Sabe? Dice aquí que un mensajero de Satanás que lo atormentara para que su orgullo no dañara la obra y el proyecto que tenía Dios con Pablo a los gentiles. Quiero explicarles lo siguiente. ¿Cuál fue ese aguijón en la carne? ¿Cuál fue esa espina? ¿Cuál fue ese mensajero de Satanás? Porque es complicado. La palabra, teólogos eruditos han leído esto muchas veces y no han podido saber cuál era ese aguijón en la carne que Dios le colocó a Pablo, porque él no lo explica claramente. Sin embargo, al leer la palabra, se llegó a dos conclusiones por lo que está escrito. Hay una de dos opciones. ¿Cuál era este aguijón en la carne? El primero, un mensajero de Satanás. Algunos que han interpretado la palabra dicen que es un demonio que Dios envió o un opresor que le servía a Satanás y por el cual Pablo sufría tanto en todos esos viajes misioneros, donde sufrió persecución, hambre, ladrones se le robaban las cosas, naufragios 3 veces, hasta un día amaneció en el mar en una tabla, hasta lo picó una serpiente en una isla, 5 veces lo azotaron 39 veces, 39 azotes le dieron 5 veces. Todo esto era una aflicción de la carne.
Así que algunos dicen que fue que Dios envió un demonio para atormentarlo. Pero esto no es congruente con la palabra. Porque la palabra dice que a los hijos de Dios, el maligno no los puede tocar. Dios no puede contradecir su propia palabra. Pero algunos, expresan que fue una enfermedad en su cuerpo. Y era una dolencia constante en su carne, y que al parecer era que no tenía una buena vista en sus ojos. Y esto lo aducen porque en Gálatas capítulo 4, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 4, versículo 13, Gálatas 4, versículo 13, dice así: sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Y aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Por el contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Entonces, por eso, algunos eruditos dicen que Pablo tenía un problema en los ojos. Y dicen que pudo haber sido una consecuencia de cuando él quedó ciego en el camino a Damasco, donde Dios llama a Ananías para orar por él, para que recobre nuevamente la vista, pero parece que le dejó algo en sus ojos. No podemos decir a ciencia cierta qué fue, la palabra no lo dice. Si fue el problema de los ojos, si era que tenía una enfermedad degenerativa que no le permitía tener una bonita apariencia delante de los demás, o por el contrario, si era un demonio o una opresión de parte de Satanás que Dios le había mandado. Ellos, hermanos, se enfocan en una de las dos. Pero ¿sabe? Lo que el Señor me muestra en su palabra y me revela para compartirles, no es si fue la una o fue la otra, sino lo que Pablo aduce y dice como consecuencia de ello. Él tenía un padecimiento en su carne, definitivamente. Había un aguijón en su carne. Y un aguijón, si hablamos de un escorpión, pues él tiene una cola que sube y que tiene una tenaza, una punta. Y cuando esa punta, ese aguijón, con el que él se defiende, donde está el veneno, toca una parte de nuestro cuerpo, pues inmediatamente nuestro cuerpo sufre no solamente un escalofrío, un dolor, sino casi una tembladera, y hace que nuestro cuerpo no actúe normalmente, sino que sufra fiebre, vómito, náuseas, etcétera, etcétera, hasta un punto cercano a la muerte. No lo mata, pero sí lo pone muy mal varios días. Este aguijón del escorpión, por ejemplo, es el que usa él para defenderse. Es un veneno que usa para defenderse o para matar a sus presas para poder comerlas después. Así que este aguijón que se está comparando acá es un aguijón externo de Pablo. Es algo que no nacía de Pablo, sino que atacaba precisamente a Pablo en sus caminos, en sus días de evangelización. Y lo que me parece interesante es como en el versículo 6, él dice que se me dio una espina en mi carne o un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.
Hace muchos años escuché por primera vez la palabra orgullo espiritual. La verdad, yo no lo entendía. Y no creía que eso existiera. Yo siempre escuché el orgullo del yo, de la vieja naturaleza. El orgullo y el ego que se suben a causa de mis cualidades, mis capacidades. Pero este orgullo que está hablando acá es un orgullo espiritual, porque está hablando de un hombre que es hijo de Dios, que ha tenido las experiencias más impresionantes en lo sobrenatural y ha vivido los tormentos en su carne más difíciles. Sin embargo, hermanos, este orgullo espiritual tiene que ver con algo que sale de la persona como producto de conocer y de entender a Dios. Escuche con atención. Parece ser que la sabiduría y el conocimiento de Dios que yo adquiero en un recipiente impuro, porque la palabra es que viva, buena, agradable, perfecta. La sabiduría de Dios es perfecta, su conocimiento es perfecto, pero ahora esta sabiduría, ese conocimiento vienen a mi vida y yo soy un recipiente impuro, no moral, no perfecto. Y parece ser que cuando yo pongo, como decía mi esposa en estos días en los devocionales, cuando yo pongo este vino nuevo en un odre viejo, cuando traigo tela nueva para colocar en un vestido viejo, el vestido se pierde y el tonel se daña, el odre se daña. Ponga mucho cuidado con esa palabra. Yo tengo que venir delante de Dios con una humildad tan grande que cuando esta palabra viene a mi vida, yo tengo que entender que este odre, que este vestido tiene que estar nuevo y esta palabra tiene que llegar a ese vestido nuevo, a ese odre nuevo, porque de lo contrario, si esta palabra, su conocimiento, viene a mí, yo, a mi ser, yo me voy a jactar de saber más que otro. Me voy a llenarme de orgullo porque Dios me reveló cosas más a mí que al otro. Y empiezo a tomar esa revelación y esa palabra para lastimar a otros. Esto es lo que Dios me está enseñando a mí. Si Dios está hablando a su vida, pues sería muy importante que usted pudiera tener sus 5 sentidos y el Espíritu de Dios preparado, porque el Espíritu Santo está hablando de que fácilmente nosotros, como iglesia, como miembros, como discipuladores, como líderes, como diáconos, como ancianos, como pastores o evangelistas o maestros, podamos llenarnos de orgullo santo, de orgullo espiritual, por sentirnos más que otros, porque Dios nos ha revelado cosas que tal vez a ellos no les ha podido revelar a causa de su manera de pensar en su yo. Entonces, la omnisciencia de Dios, el que lo sabe todo, le permite ver a Pablo la condición de él como hombre, pero también le muestra su posición espiritual ante él. No es que los hijos de Dios necesiten de algo malo en sus vidas para poder servirle al Señor. No es que Dios tenga que mandarte entonces una enfermedad o tal vez un demonio, como inclusive se lo tuvo que mandar a Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? Para que tuviera paz.
porque lo atormentaba un demonio, y Dios le mandaba a David para que le tocara el arpa, y entonces Saúl tenía descanso en su espíritu. Yo no creo que Dios tenga que utilizar el mal para que en nosotros brille el bien. Al contrario, Dios le quiere revelar a nuestra vida de que recordemos que somos vasos de barro, que somos hijos de Dios, somos bendecidos por Dios, estamos bendecidos en Él, somos justos delante de Él, pero por la obra de su Hijo Jesucristo que vive en mí, pero no por mis propios méritos. Y que estamos todavía en un recipiente imperfecto que se duele, que se lastima, que siente dolor cuando otro viene en contra nuestra. Hermanos, como les decía, no es que los hijos de Dios necesiten lo malo para poder Dios mantenerlos sirviéndole. No es que tengamos que estar sufriendo para poder servir al Señor. Claro que no. Que el hombre, su naturaleza humana, carnal, necesita ser controlada, es lo que Dios quiere enseñarnos. Para que yo no me llene, para que el yo mío, no se llene de orgullo al tener y hablar de experiencias sobrenaturales y de experiencias de conocimiento para venir y refregársela a otros de parte de Dios. Es falso. Pero sabe, nos pasa. Y usted y yo lo sabemos. Porque ¿quién conocerá el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así que el Espíritu Santo sabe con qué intención transmites el mensaje de Cristo. Él sabe cuál es la intención del corazón tuyo cuando te jactas de las revelaciones que Dios te ha dado, del conocimiento que te ha brindado. Y como Él conocía a Pablo, y como Él, la omnisciencia de Él, sabía de dónde venía, y su arrogancia, su orgullo, su manera prepotente de ser antes, por eso Dios sabía que necesitaba colocar en Pablo un aguijón en su carne, para que nosotros no nos jactemos y no nos sintamos más que otros, sino que humildemente, como dice Pablo allí, el Señor colocó esto cuando dice que Él, el Señor, dice Pablo acá, no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Qué sencillez y humildad de este hombre. Él entendió la lección. Sin embargo, aunque la entendía, hermano, él no se quedó quieto. Dios sabía que Pablo, el que había sido antes Saulo de Tarso, necesitaba un aguijón en la carne mientras estuviera en ese cuerpo, no en su alma. La aflicción no era en el alma, la aflicción era en su cuerpo, para mantenerlo como humilde y sencillo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Escucha, hermano. Dios, si necesita colocar un aguijón en tu carne, lo pondrá para cumplir el propósito de Él en ti mientras estés en esta tierra. Y aunque nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, servimos al Señor, ayudamos en su obra, Dios, hermano, Dios tiene para cada uno de nosotros un pequeño aguijón, una pequeña espina en nuestra carne. Gloria a Dios por el conocimiento de su palabra. Gloria a Dios
por las experiencias sobrenaturales. Pero cada uno, Dios, si lo considera necesario, colocará esa espina en nosotros para que no nos jactemos ante los demás y no nos llenemos de orgullo, y en vez de edificar, podríamos destruir. En vez de formar, pudiéramos desfigurar la imagen de su Hijo en sus hijos. En vez de ser humildes, podríamos volvernos vanagloriosos y sentirnos sobrados, mejores o poderosos ante otros que también le sirven a Él. Esto, mis hermanos, este es el ser que le está hablando a la mujer de Adán en el desierto. Escuche con atención. Este es el que le está hablando a Eva, si le puedo decir el nombre, porque se llamaba la mujer, la varona. Este era el que le estaba hablando a ella en el huerto. Su prepotencia, vanagloria, orgullo, es lo que brillaba en ella, en él, como una serpiente, porque dice la palabra, y la serpiente era más astuta, dice la otra versión, brillaba más que los demás. Esta brillantez está hablando de la prepotencia, vanagloria, orgullo con la que le hablaba a esta mujer, a Eva. Así que cuando se codicia, también por el lado de Eva, ¿qué fue lo que produjo? Cuando se codicia la sabiduría de Dios, que fue lo que codició Eva, para nuestros propios intereses, buscando sobresalir más que los demás, entonces viene Dios con anticipación y coloca en ti o en mí un aguijón para que no nos jactemos y no nos vanagloriemos de lo que Él nos ha dado, para llevar su palabra, para cumplir su propósito. Porque cada día el conocerlo y el entenderlo nos debe llevar a ser más humildes y sencillos de corazón. El entender y conocer a Dios me tiene que volver cada día más humilde y sencillo de corazón. Pero si eso no está pasando en ti, es porque vas hacia el orgullo, vas hacia la codicia y la vanagloria. Por lo tanto, Dios tiene que poner un aguijón en tu carne para que aprendas a ser humilde y darte cuenta que no es tu conocimiento, que no es tu capacidad, que no son tus cualidades, que no son tus capacidades, sino que es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros al llevar su mensaje a la manera de Él. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, habiendo dicho Pablo ya lo que habíamos dicho, en el versículo 8, Pablo sigue hablando y dice, y le escribe a los corintios diciendo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Mire esto tan tremendo. Ayunó, oró, intercedió y pidió que le quitara ese aguijón de la carne a Pablo. Versículo 9. Cada vez el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén.
Muchas veces, hermanos, le pedimos a Dios que nos quite ese aguijón en nuestra carne. Eso que nos produce dolor. Eso que tal vez una persona nos hace a nosotros y nos hace airar constantemente. Tal vez pedimos al Señor que quite a aquellos que nos vituperan, que nos golpean, que nos azotan, que nos lastiman o golpean con sus palabras e insinuaciones indirectas y que hablan de nosotros como hipócritas ante otros. Aquellos que hacen lo malo a nuestro alrededor. Y a veces le pedimos al Señor: Señor, quita a esa mujer, quita a ese hombre, quita a ese niño, quita ese problema, quita esa dificultad, quita esa debilidad que se me está afrontando y que me hacen daño los otros contra mi vida y que no puedo soportarlo, no puedo recibirlos, no puedo atenderlos, porque se me iracunda el corazón. Y sabe, muchas veces esas personas, esos aguijones, nos hacen quedar en ridículo delante de los que más amamos. Hasta nos venden a otro por 20 monedas de plata. Nos venden por 20 pesos. Y cambiamos lo hermoso y el amor que Dios ha colocado en nuestras vidas y en un minuto lo destruimos o lo destruyen para que nosotros, o lanzan el aguijón para que nosotros caigamos en esa debilidad y el orgullo salga y su prepotencia. ¡Ah! ¿Qué hay en ti? ¿Cuál es el aguijón que Dios ha tenido que colocar en tu vida? ¿Tu esposo? ¿Tu cónyuge? ¿Tus familiares? ¿Tus hijos? Esto es lo que tú necesitas observar y tal vez tenerle que pedir a Dios, porque ya 3 veces Pablo le había pedido que le quitara eso y Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder se glorifica en medio de tu debilidad. Dice exactamente de la siguiente manera: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Por eso Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. Entonces nos deleitamos en nuestras debilidades. Jactémonos de algo en nuestras debilidades. En otras palabras, cómo Dios está tratando con mi corazón. Cómo Dios sabe que todavía siento mucho orgullo, mucho ego, que todavía tengo mucha altivez. Y como Dios tiene que colocar esas personas a mi alrededor para decirme a mí y tocarme en la parte que más me duele: quiero que mengues para que yo crezca. Quiero que bajes, que seas humilde, que aprendas a reconocer que mi Hijo Jesús se bajó hasta lo sumo, hasta lo más bajo, siendo Dios. No escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo más bajo. Y fue cuando ya el Señor le dijo, y por eso le colocó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doblase toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Hermano, Dios nos quiere exaltar, pero en nuestras debilidades. Porque aún tú y yo sabemos que tenemos áreas en nuestra vida que Dios está trabajando.
Y cuando Él trae esa revelación, ese conocimiento a ti para que lleves la palabra, Dios tiene que colocarte un aguijón, un freno, una cosa allí externa que te afecta en tu carne para que tu yo no salga y diga, yo sí sé mucho, yo sí soy capaz. No. Por eso, humildes cuando llevamos la palabra. No solamente cuando llevamos la palabra, es en todo lo que practicamos a diario en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le pides al Señor que quite ese cónyuge? ¿Por qué le pides al Señor que te cambie tu hijo? ¿Por qué le pides al Señor que transforme a ese jefe? ¿Por qué le pides al Señor que quite esas personas que tú sabes que siempre van a estar al lado o cerca de ti y que te producen dolor, molestia? Es porque está tratando con tu orgullo personal. Porque aunque seamos hijos de Dios, todavía tenemos de ese orgullo. Así que Pablo decía, me jactaré en mis debilidades para que el poder de Cristo actúe a través de mí. Así que cuando te sientas débil, hermano, incapaz, impotente en esas áreas de tu vida, es cuando podremos ver en nuestras vidas el poder de Dios actuando. Entonces le darás la gloria, la honra, la alabanza y reconocerás que Él va contigo donde quiera que tú vayas. Dios no necesita que lo defiendan. Es verdad. Lo hemos dicho muchas veces. Pero por alguna razón queremos a veces imponer nuestra manera de pensar a otros. Y ese, mi hermano, es un error de mi naturaleza, de mi yo. No es el Señor. Porque si el Señor fuera el que actuara, entonces Él cerraría su boca. Está bien tener celo de Dios. Está bien que no podemos aguantarnos ver las injusticias que vemos en este mundo. Menos las injusticias que vemos en el reino de Dios, con los hijos de Dios. Con aquel que nos chuza y nos puya por detrás. No es que usted es cristiano. No es que usted ora mucho. No es que usted madruga a las 5 de la mañana a orar. No es que usted es el que hace esto y esto para el Señor. No es que usted es la que sirve en la iglesia. No es usted el que está predicando. Muchas veces suceden esas cosas. Pero te voy a regalar la respuesta que Jesús le dio a Pedro. Cuando Jesús les dijo a ellos, a los apóstoles, ¿saben? Es necesario que el Hijo del Hombre sea vituperado, maltratado, azotado, golpeado, crucificado y muerto. Pero al tercer día resucitaré. Y esto me pasará en Jerusalén. Y se arrima Pedro y le dice al Señor, al que horas antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijo Jesús, eso no lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación para Pedro. Y sin embargo Jesús lo mira, después de haberle dicho esas palabras, que esto, nada de esto te acontezca, Señor. No vayas a Jerusalén, quédate aquí con nosotros, pasémosla bien, sigamos haciendo milagros, sanidades, prodigios, sigamos compartiendo la palabra, pero nunca te pasen esas cosas que estás diciendo. Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué reprensión que Jesús le dio a Pedro.
le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Y no era un apóstol? ¿Y no era un discípulo de Jesús? ¿Y no fue el que recibió la revelación? Así mismo, hermanos, a veces Jesús tiene que reprendernos para colocarnos en el lugar correcto y darse cuenta, Pedro, de que esas cosas tenían que ocurrir para que el propósito de Dios se llevase a cabo. Por eso Jesús también le dijo en esa misma ocasión, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. Hermano, cuando tenga esas circunstancias, cuando sienta usted que Dios ha colocado una piedra al lado suyo para pulirlo, no para destruirlo, es para que tu carne no se exalte, no tu alma. Tu alma, entre más libre está y entre más está metida con Dios, más humilde y más sencilla es, mengua más. El alma lo comprende perfectamente porque tiene al Espíritu allí y el Espíritu le informa, y el alma, ¿qué hace? Se humilla. Pero cuando usted se levanta, se pone como un Goliat, se levanta y coge una espada para destruir las cabezas que se le atraviesen por el medio, porque usted cree que todos lo están destruyendo y lo quieren destruir a usted, y usted se quiere defender porque no quiere ser lastimado. Entonces Dios coloca esos líderes, coloca esos ancianos, coloca esos hombres de diaconado para que estén recordándole a usted la posición en el Señor que debe mantener, siendo insencillo y humilde. Y si se siente débil ante ellos, gloria a Dios, porque si usted se siente débil, el poder de Dios se glorificará, y entonces Él irá por ti como poderoso gigante. Porque cuando te sientes débil en tu carne, es cuando eres fuerte en el Espíritu. Pero todo esto es debido a que hemos nacido física y espiritualmente separados de Dios. Ese es nuestro problema. Esa es nuestra situación. Por esa razón, no olvide, para terminar, lo que Dios habló en Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel, libro de Ezequiel, después de Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15. Voy a leerlo desde antes porque hay una cosa muy importante aquí que hemos pasado por alto cuando leemos Ezequiel 28. En Ezequiel 28, versículo 1, dice: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. Aquí el mensaje de Dios por medio de Ezequiel es para el príncipe de Tiro. Pero si usted lee el versículo 12 dice: hijo de hombre, entona este cántico fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor. En el número 1 está el príncipe de Tiro. En el versículo 12 dice al rey de Tiro. ¿Qué significa eso? Lo que Dios me mostró en su palabra es que en el versículo 1 y 2, inclusive hasta el 10, del 2 al 10 de Ezequiel 28, es un mensaje para el príncipe, o sea, el hombre que se creía un Dios, que creía que tenía poder, autoridad porque estaba al frente de Tiro, pero lo llama el príncipe de Tiro. Por lo tanto, este príncipe de Tiro está hablando de el yo de Tiro, de la arrogancia, prepotencia, orgullo y la capacidad e intelectualidad que tenía para ser rey de Tiro. Y es donde vemos su arrogancia y su declaración de ser un superhombre, o sea,
un iluminado. Pero el versículo 12 al 15 dice que ya no es al príncipe de Tiro, sino al rey de Tiro. Y dice del rey de Tiro, versículo 12, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Entonces está hablando de ya otro ser, el ser que estaba dominando al príncipe de Tiro, al hombre. ¿Y quién era ese rey que estaba dominando al príncipe de Tiro? Satanás, Lucero, porque estuvo en el huerto. ¿Recuerdan? Era un ser espiritual. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Dice el versículo 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. Y todos sabemos que está hablando de Satanás, de ese querubín que dejó de ser querubín porque quiso ser igual a Dios, quiso subir y ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios y poder montar su propio trono al lado del trono de Dios. ¿Y por qué se halló en el maldad? Mire el versículo 17. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo y a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Hasta ha llegado a un final terrible y dejarás de existir. El resplandor de su belleza lo llenó de orgullo. Su amor por su esplendor corrompió la sabiduría de Dios en él. Y este orgullo espiritual que tienen hoy inclusive personas que decimos son espirituales, hijos de Dios, se corrompieron. Y corrompieron la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios y contaminaron el resplandor de la gloria de Dios en sus vidas, no en la gloria de Dios. En sus vidas. Porque ¿recuerdan dónde nacimos nosotros? Separados de Dios a causa del pecado de Adán y Eva. ¿Cómo nacemos de Dios? Separados. Por lo tanto, si no venimos y decimos haber nacido de nuevo, pero no venimos a sus pies y dependemos de Él, entonces aún tú vives y ya no vive Cristo en ti. Lo que predicas, lo predicas en tu poder, en tu capacidad, en tus cualidades, en tus capacidades, pero no has nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo lleva cautivo todos sus pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, porque el nacido de nuevo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque el nacido de nuevo dice que se jacta en las debilidades, pero no se jacta en sus cualidades y sus capacidades. Un hijo de Dios humilde no se jacta de todo lo que ha sufrido en el Evangelio, ni de todas las experiencias sobrenaturales que ha tenido. Eso no es para jactarse, eso es para humillarse y para aceptar que el poder de Dios puede actuar en tu vida. Cuando tú menguas, entonces Él crece. Cuando nosotros dejamos atrás nuestro aguijón en el sentido de que bajamos en nuestra carne, en nuestro yo, entonces el Espíritu de Dios se glorifica delante de los que tienes a tu lado.
Así, hermanos, que este orgullo es un orgullo espiritual que le puede dar a un hijo de Dios. Y lo más peligroso que le puede pasar a un hijo de Dios o a un discípulo de Jesús es que puede llenarse de arrogancia y orgullo, de displicencia y egoísmo, y jactarse en que es y le sirve al Señor. Eso me puede pasar a mí. Y por eso el Señor trae su aguijón, para que yo no me jacte y crea que soy mejor que los demás. Eso te puede pasar a ti. Y tal vez Dios tiene que colocar ese aguijón. Y tal vez muchas veces le has pedido que lo quites, pero sabes, Él no lo quitará hasta que entiendas lo que Él te dice en esta palabra. Tal vez tendrás que vivir con Él como Pablo hasta el último día cuando fue asesinado. Pero él tenía sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Por eso él decía, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, todos mis títulos, todos mis llamados, todos los milagros que Dios ha hecho por mí, no son nada comparado con lo que yo he visto, porque me lo ha mostrado y yo callé para que cumpliese, Señor, el propósito de Él con mi vida, el llevar el mensaje a aquellos que necesitaban en ese momento escuchar la palabra de Dios. Hermanos, no sé si para esta palabra para ti ha sido una exhortación, o si por el contrario ha sido una edificación para ti. Porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe por qué lo hacemos. Él sabe por qué le servimos. Él sabe qué es y cuál es el propósito personal de nosotros al hacer las cosas. ¿Lo estás haciendo para jactarte ante los demás? Soy el primero que debo aprender porque Dios me lo ha estado enseñando esta semana. Necesito menguar más para que Cristo crezca más en mí. Necesito estar más sujeto al Espíritu Santo para que mi boca no hable con el yo, sino que el que hable sea el Espíritu de Dios en mí.